Hola a todos y bienvenidos una vez más a Wilbred. Dicen que las carnitas caseras nunca saben igual que en la calle, pero hoy tenemos planeado demostrar lo contrario. Prepárense porque después de estas carnitas, las carnitas de la esquina van a tener competencia seria. Y bueno, ya teníamos todo acomodado para hacerlas en el patio, pero de pronto empezó a llover, así que tocó improvisar y mover todo a la cochera. Nada nos detiene cuando hay carnitas de por medio. Vamos a usar varios cortes de cerdo para que las carnitas tengan buen balance de grasa y sabor. Empezamos con medio kilo de lomo de cerdo y un costillar, al que le quitamos la membrana de atrás porque no se ablanda al cocinarse y puede quedar un poco chiclosa. Después lo cortamos en 3 partes, porque nuestro caso no es muy grande. También vamos a usar panza de cerdo, aka pork belly. Le retiramos el exceso de líquido para que la sal se adhiera mejor. La cortamos en trozos medianos y le hacemos unos cortes tipo diamante en la parte de arriba. Así la grasa se derrite más fácil y queda ese doradito uniforme que buscamos. Y ya por último, también vamos a usar una pieza de espaldilla de cerdo, a la que solo le vamos a retirar el exceso de líquido. Ahora que tenemos todas las piezas listas, empezamos a salar cada una por separado, asegurándonos de cubrir bien todos los lados para que cada bocado tenga sabor, desde el centro hasta la superficie. En un caso, vamos a poner a derretir a fuego medio alto aproximadamente 1 kilo de manteca de cerdo. Buscamos que la manteca cubra más o menos hasta la mitad de la carne. Cuando llegue a unos 170 grados Celsius, vas a notar que empezó a burbujear ligeramente y el olor cambia. Pasa de ser neutro a ese aroma que anuncia que algo muy rico se está cocinando. En ese momento agregamos toda la carne con mucho cuidado, porque puede salpicar. Y la dejamos cocinar durante unos 30 minutos, cuidando que cada trozo se selle bien para que se forme esa costra doradita por fuera. Después bajamos el fuego a medio, alrededor de 150 grados centígrados, para dejar que se cocine lentamente. Aquí es donde pasa la magia. La carne se confita en su propia grasa, se suaviza por dentro y poco a poco empieza a tomar ese color dorado tan característico. En este punto añadimos el resto de los ingredientes y las especias que le van a dar todo el sabor. Nosotros agregamos una cerveza, media cebolla, una naranja, tanto el jugo como la cáscara, 5 dientes de ajo, 5 hojas de laurel, 2 tazas de jugo de naranja agria, 2 tazas de leche, una cucharada de pimienta negra entera, una cucharada de tomillo seco y una cucharada de perejil seco. Todos estos ingredientes se combinan para darle a las carnitas mucho sabor, jugosidad y un dorado perfecto. A partir de aquí ya solo queda seguir cocinando a fuego medio bajo durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos, moviendo de vez en cuando para que todas las piezas se impregnen de sabor y se cocinen parejo. La carne debe alcanzar una temperatura interna mínima de 63 grados centígrados o 145 grados Fahrenheit para estar lista. Aunque también cuando la carne se sienta suave y empieza a deshacerse fácilmente, sabrás que ya llegó el momento. Y ya que estuvieron listas, nosotros subimos el fuego a medio alto por unos 10 minutos para que nuestras carnitas quedaran con un color dorado más intenso por fuera. Y ahora sí viene la mejor parte, probarlas. Picamos las carnitas en trozos medianos, mezclando varios cortes de carne para que queden surtidas. Por si alguien no lo sabe, al menos en México, cuando pides carnitas, luego te preguntan si quieres de surtida, maciza o con cuerito. Las de maciza es carne más magra, las surtidas mezclan un poco de todo,
carne, cuerito, cortes con más grasa. Y el cuerito es la piel, que es un poco gelatinosa y más suave. Y bueno, nosotros las vamos a servir en tacos, con cebolla, cilantro, jugo de limón, una salsa tipo guacamole que hice con 2 tomatillos crudos, un diente de ajo, un trozo de cebolla, un aguacate, 2 chiles en vinagre, que en la descripción les dejo la receta, un poco de cilantro, sal y pimienta, todo licuado con un chorrito del vinagre de los chiles, y también con una salsa roja que queda perfecta con las carnitas. A esta le puse 4 jitomates, 2 chiles pasilla, 2 chiles ancho o guajillo, un puño de chiles de árbol y unos 5 dientes de ajo. Todo hervido y lo licué con otros 5 ajos crudos, sal, pimienta, un puño de orégano y un chorrito de agua de la cocción anterior. No es por nada, pero la verdad sí quedaron deliciosas. Tal cual como si hubiéramos ido a un puesto de carnitas, pero sin salir de casa. ¿Y tú cómo las prefieres? ¿De surtido, maciza o con cuerito? Te leo en los comentarios. Y si te animas a hacerlas en casa, mándanos foto de tus tacos en los comentarios o en redes. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más recetas deliciosas. Nos vemos en el próximo video.